Ya puede compartir la pantalla. Me voy a cancelar. No me da. No puedo compartir, Tina, no puedo compartir la pantalla. No le sale, hay un botón en la parte de abajo que dice presentar ahora. Sí, ya le di, pero no me sale solo cancelar. Sí, Tiene que, le va a salir como una ventana y tiene que presionar lo que hay dentro de la ventana. Sí, ya. Pero voy a... ¿Ahora se ve? Sí, doctora, se ve. Ya está grabando, así que ya puede comenzar. Muy buenas tardes con todos. Gracias por su asistencia y lo seguimos esperando. Buenas tardes, doctora. Ya ingresando, gracias. Buenas tardes con todos. Quiero agradecer de sobremanera a Tina Naomi Arcos Borja, que es ahora directora de Scott Sosemit, de San Luis Gonzaga Ica. Ya venimos teniendo exposiciones desde el año pasado, ¿verdad? Y también CEPAI, SOCEMIC, que estamos ahora viendo el tema de salud pública, derechos humanos y la paz. Pero el día de hoy nos llama mucho la atención y la necesidad de hacer este tema, que es el 13 de enero, que se está viendo ahora, no celebrando, pero que se está viendo, Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Es un tema bastante importante y necesario en estos momentos. Vamos a desarrollar este tema y si alguien quiera realizar alguna pregunta breve, lo podría hacer pidiendo la palabra. ¿Sí? Vamos a comenzar. Primeramente les presento acá el índice de los temas que vamos a desarrollar de una manera un poquito también clara y rápida. La depresión a través de la historia. Tenemos que saber nosotros cuál es la historia de todos estos síntomas que ahora se hacen tan de moda y tan frecuentes. ¿Cuáles son las cosas que van a justificar? ¿Y a qué le llamamos justificación? ¿No? El objetivo de este estudio, ¿para qué es? ¿Por qué lo hacemos? Las definiciones, sus características, aspecto básico de la depresión. ¿Qué es el trastorno depresivo? A veces confundimos ciertos síntomas con la realidad de la depresión. ¿Cuáles son sus sintomatologías? Los tipos de manifestaciones que viene dando este trastorno. Las depresiones y sus causas. ¿Cuáles son las causas que lo originan? Y los médicos o alumnos de medicina, después de todo, ¿necesitan atención psicológica? ¿Sí o no? ¿Por qué los médicos a veces también se suicidan? ¿Cuántos de ustedes han perdido a un colega por suicidio? Porque ha vivido en una depresión interna y no ha comunicado a nadie. Tipo de depresión. Necesitamos saber qué tipo de depresión son los más urgentes, los que ameritan mayor atención. En realidad todos necesitan mayor atención, pero vamos a conocer ciertos tipos de depresión. Las anamnesis dirigidas a la búsqueda de la sintomatología depresiva, las medidas a considerar,
¿Qué medidas debo considerar yo? La persona que padece un problema depresivo o depresión ansioso recibirá el tratamiento específico según sea la característica que presente y el tratamiento oportuno. ¿Ok? Entonces vamos a pasar al desarrollo del tema. A través de la historia vamos a ver la depresión. A lo largo de la historia el hombre siempre ha tratado de combatir con distintos métodos y existe un antes y un después en la historia de la depresión, que viene marcando por el descubrimiento de la iproniazida, el primer antidepresivo, que empezó en 1957 a hacerse uso clínico. En la era neolítico, esta pequeña escultura era conocida como el dios melancólico, que guardaba bastante parecido con la conocida obra del pensador de Roma. Los griegos, antes de Cristo, 2000 años antes de Cristo, se referían a la depresión como la fiebre del corazón o el corazón seco. Estos antiguos egipcios decían que se ubicaban en el corazón la parte anímica o psíquica de la persona. ¿Y qué tratamiento le propiciaban? Cuando le daban tratamiento de terapias de sueño, hierbas medicinales, la danza, pintura, música, algo que le hacía despertar al corazón o avivar el corazón y aplacar la fiebre. Los hititas y judíos, según la Biblia, en el libro de Job, tenemos las lamentaciones, en Salmos también. Y la terapia que ellos utilizaban eran baños nocturnos, se afeitaban totalmente el cuerpo, era una parte de la purificación. Se untaban aceites aromáticos y ofrecían también ciertos círculos mágicos, como un círculo sagrado. En la antigua China, era la alteración del meridiano del corazón o la obstrucción del chi, que viene de la energía, donde se manifestaban los síntomas depresivos o insomnios. ¿Cuál era el tratamiento que los chinos antiguamente, hace 6000 años, utilizaban? El tratamiento de beber compuestos a base de 9 plantas, que se llama Jiang Wei Sao Yao Wang. ¿Cuáles son estas plantas? Algunas de estas plantas a rescatar: rábano, el jazmín y la menta. La teoría original de la depresión hasta ahora se encuentra escrito en los libros clásicos de la medicina del emperador amarillo, escrito hace 2300 años. En el tiempo, viniendo más acá, de Hipócrates y la teoría de los humores, habrán escuchado esta teoría, los griegos le llamaban a la enfermedad la alteración de los 4 humores. ¿Cuáles son? Sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. El precursor de esta teoría humoral fue Empedocles en el siglo V a.C. Aunque Hipócrates lo había relacionado con las alteraciones de los humores, producto de los 4 temperamentos, que son también los coléricos, los flemáticos, sanguíneos, melancólicos. Y decía que la melancolía, que así se llamaba a la depresión, sería una alteración de la bilis negra. El melancólico siempre era sensible, pasivo y pesimista. Pero vayamos a la época de la Edad Media. En esta época medieval, el término melancolía convive con el de la asedia. Este verbo, este vocablo, fue propuesto por un monje, Jean Cassien, en su libro Sobre el espíritu de la tristeza, es del siglo V. Para Cassien, la asedia es sinónimo de angustia o tristeza. Es una enfermedad producida por la pérdida de la fe en Dios. Su tratamiento que él brindaba era la oración para recuperar la fe. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando alguien enfermo está mal? ¿No oramos por su salud? En la medicina árabe, en el siglo X,
el médico árabe Isaac ibn Imran, en su libro Tratado de la Melancolía, la enfermedad es un trastorno del espíritu, no del cuerpo. Entonces él realizaba una descripción de la depresión y sus síntomas, muy similares a lo que hoy hay. Su tratamiento medicinal era muy rudimentaria de psicoterapia, era la necesidad de dialogar con las personas muy juiciosas. En el siglo XX comienza una época de modernización y desarrollo científico. Juan Bautista inicia la química moderna y desmantela la teoría hipocrática de los humores. Entonces, Esquirol, que es un psiquiatra francés, define la melancolía como la manía, como una enfermedad mental independiente. Emil Kraepelin describe la psicosis maníaco-depresiva, hoy conocida como el trastorno bipolar. Entonces vemos que este trastorno no es de ahora, ya tiene una larga data con distintos nombres y con los tratamientos casi similares a lo que hoy hacemos. La Organización Mundial de la Salud hace un llamamiento para acabar con la estigmatización de la depresión y de otros trastornos mentales y mejorar el acceso al tratamiento para todas las personas que lo necesiten. En el mundo, más de 350 millones de personas están con depresión, un trastorno mental que altera sus vidas. Y debido a la estigmatización que todavía existe de este trastorno, muchos de los afectados no reconocen su enfermedad y no buscan tratamiento. Ese es el principal problema o dificultad. Vamos a ver la justificación. En 1993, la Organización Mundial de la Salud introdujo un nuevo concepto para estimar la carga de las enfermedades, de la mortalidad y la morbilidad, que es el ABAD, que son años de vida ajustados por discapacidad. En el año 2001, la OMS dedica su informe sobre salud en el mundo de la salud mental. El trastorno depresivo se está considerando como la quinta causa de carga entre todas las enfermedades. Entonces, es responsable del 4,4% del total del ABAD. Y es una causa principal del APD. Años perdidos por discapacidad, que viene a ser un 11,9% del total. En el grupo de 15 a 44 años, es la segunda causa de carga y responsable del 8,3% de los años de vida ajustados por discapacidad perdidos. Esta estigmatización nos va a demostrar claramente el alto nivel de carga atribuible hoy día a la depresión. Muy atentos a esto. Las perspectivas del futuro son aún peores. Para el año 2020, si las actuales tendencias de la transición demográfica y epidemiológica se mantenían, la carga de la depresión se deducía aún antes, que aumentaría el 5,7% de la carga total de morbilidad. Y como se ha visto que en 2020 hemos estado en un ciclo y seguimos estando en el ciclo de pandemia, entonces este porcentaje se ha incrementado. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? ¿Cuál es el objetivo de hacer esta ponencia? ¿Cuál es el objetivo de recordar de la historia de la depresión? ¿Cuál es el objetivo del porcentaje que te brindamos de si está subiendo o bajando la depresión? Mejorar la atención clínica de las personas afectadas de depresión que son atendidas en los servicios de salud. Sobre todo, definir que la primera ayuda psicológica debe ser oportuna. Describir los factores que se deben considerar al proporcionar la primera atención psicológica. Examinar el proceso de proporcionar la primera atención psicológica. Indicar las medidas que los proveedores de la primera atención psicológica deben adoptar para cuidar a sus compañeros. Identificar a las personas con necesidades especiales. Aplicar la primera atención psicológica en diversas situaciones de crisis.
abordar las consideraciones relativas a la adaptación de la primera atención psicológica con el contexto ahora del COVID-19. Podés estar pasando muchas necesidades y a veces no sabemos si mi familiar padece uno de estos trastornos o simplemente los obviamos. Pero vamos a saber qué cosa es la definición de la depresión. La depresión es una alteración del humor en lo que destaca un ánimo deprimido. ¿Cuál es? La falta de energía, o la pérdida de interés, o la capacidad ya no tengo la capacidad para disfrutar u obtener placer, que es una aedonia, que afecta la vida de las personas durante la mayor parte del tiempo y durante al menos 2 semanas. La depresión en los niños y adolescentes es la misma que para los adultos, una misma patología que puede manifestarse en cualquier etapa de la vida y con sus características correspondientes. Como ya sabemos, vamos a ver sus características. Una de las características de la depresión es el hundimiento del ánimo. No tengo ánimo para nada. ¿Qué es lo que significa la palabra latina deprimere? Donde procede etimológicamente del término depresión. Es un cuadro clínico consistente sobre todo en tristeza, decaimiento, aedonia, irritabilidad, aburrimiento, alteraciones del sueño, alteraciones del apetito, dificultad de atención y concentración, e inquietud motriz. Estoy siempre moviéndome las manos o las piernas. Por lo contrario, también me puedo volver muy lento. Estos síntomas son persistentes a lo largo del tiempo. Repercuten en la vida diaria del niño, del adolescente o del adulto. Y si no mejoran con medidas o actividades que habitualmente les gustaba antes disfrutar, el cuadro depresivo va a ser más marcado. Pero si esta intensidad no es aplacada con el tiempo, no hay ninguna mejora y de todo lo contrario va en aumento, quiere decir que entró un cuadro clínico de trastorno depresivo. En una quinta edición del diagnóstico estadístico de trastornos mentales que tenemos, que es el DSM-5, en 2013 mantiene los mismos criterios de diagnóstico de la depresión. En esta edición, el diagnóstico de un episodio depresivo mayor requería la presencia de 5 de 9 síntomas posibles. Tenía que marcarse de 5 a 9 síntomas posibles que encontramos para determinar que tiene depresión. Existen varios subtipos de depresión, mayor de acuerdo con la gravedad de la depresión, la naturaleza de los síntomas vegetativos, la duración de las alteraciones de ánimo, su relación con algún acontecimiento vital, por ejemplo, cambios estacionales, una relación estresante, una separación, etcétera, etcétera. Todo eso tenemos que ver en el momento de hacer un diagnóstico. ¿Cuáles son los aspectos básicos de la depresión? En primer lugar en ocasiones hay personas que pueden experimentar estados pasajeros de tristeza, no por eso ya eres depresivo. Cuando sus expectativas no son satisfechas o cuando enfrentan dilemas o contrariedades, decepciones amorosas, separaciones familiares, desempleo, desajustes conyugales como separaciones, divorcios, infidelidades, etcétera, etcétera. Pero si la persona siente estas cosas por mucho tiempo, con mayor intensidad, llega a afectar también su vida cotidiana. Entonces, lo que pareciera ser un cambio solo de estado de ánimo, va a convertirse en un episodio depresivo. Es el tiempo que me va a dar las pautas para poder decir, tienes un episodio depresivo, o generalmente es por el momento que estás viviendo, si esto tiene poco tiempo de duración. En la DISA Moquegua tenemos un reporte que las atenciones, por ejemplo, por violaciones familiares, alcohol y depresión, fueron del 3.14%, del 0,14% y 3,32% respectivamente. Esto se va
va a considerar que esta demanda aún no reflejaba la verdadera magnitud de la población afectada por depresión. Mira, teniendo aún esos índices, no era el total de la realidad que se palpaba. En la población mayor de 12 años, niño o niña, los trastornos más frecuentes son los episodios depresivos, con una prevalencia anual que varía de un 4%. Por ejemplo, en Lima rural tiene el 8,8%. Y en Quito se estima un promedio nacional de 7,6%. En niños y niñas, los estudios epidemiológicos en Lima y Callao van a mostrar que el 20,3%, el 18,7% y 14,7% presentan algunos problemas de salud mental en los grupos de edades de 6 años, 6 a 10 años, de 11 a 14 años. Es más o menos lo que se reporta en una oscilación promedio, que eso no es la realidad de todo lo que día a día se está viviendo, porque el incremento continúa. Pero, ¿qué es un trastorno depresivo? El trastorno depresivo es una enfermedad que afecta fundamentalmente al estado de ánimo, llamado humor, por lo que también se le conoce como trastorno del humor o trastorno afectivo. Las personas que están deprimidas van a experimentar profundos sentimientos de tristeza que pueden resultar invalidantes para desarrollar sus relaciones familiares, sus responsabilidades laborales. Van a perder el deseo de realizar actividades y pueden sumirse en un estado de apatía y fatalismo frente al futuro. ¿Habrán visto esto? O de repente alguien que está escuchando se conecta y dice, algo de eso tengo. En los episodios depresivos es común que la persona esté bajo de ánimo y sin energía, de tal manera que se puede sentir cansada después de realizar un esfuerzo mínimo. El sueño se trastorna a veces en demasiado o disminuye también, y como el apetito también puede disminuir. Con frecuencia estas personas van a sufrir episodios depresivos, perdiendo la confianza en sí misma y sobre todo la desvalorización. En un trastorno depresivo no es lo mismo que un estado pasajero de tristeza. Ojo, recuerden que les estoy diciendo, es el tiempo que me va a dar, me va a medir si es un trastorno depresivo. Pero si hoy sucede algo, una pérdida familiar, de repente una ruptura de pareja, y me pongo triste y me pongo a llorar, eso no te puedo decir, esa es tristeza, no te puedo decir eso es depresión. Estás viviendo tu cuadro real del momento. No indica debilidad tampoco personal. O sea, el momento que tienes ganas de expresar una emoción fundamental, lo puedes hacer. Eso no significa que eres débil. No es una condición de la cual uno puede liberarse a voluntad propia la depresión. La depresión viene a ser recurrente. ¿Cuáles son las sintomatologías? Tenemos acá sentimientos persistentes de tristeza, ansiedad o vacío. Por ejemplo, podemos decir, no sé qué me pasa, todos los días me siento triste, me siento vacía por dentro, nada me satisface, ¿ve? No quiero cambiarme, no quiero bañarme. Hay indicios. Sentimientos de desesperanza, me desespero por todo. Por más que me digan lo que me digan, yo me siento desesperada. Ya no tengo esperanza para nada. Mucho cuidado esas personas que pierden la esperanza de todas las cosas. El otro es culpas, inutilidad o impotencia. Siento que todo el mundo me culpa. Siento que soy inútil, no puedo hacer las cosas mal. Encima se me cae la taza. Encima salgo a comprar algo y me caigo. O el perro me muerde. ¿Ven? Soy inútil, no puedo hacer nada. Entonces, te sigues agregando más cosas. Cuando sucede algo en casa y no lo puedes resolver inmediatamente, te embarga una profunda impotencia.
que terminas en frustración. La irritabilidad, que es una inquietud, fatiga y falta de energía. O estoy totalmente triste o estoy totalmente irritable. No me digan nada, no me toquen, no me fastidien. Estoy inquieta, por aquí, por allá, camino, me muevo. Y luego me siento cansada, fatigada y al final no tengo energía. Pérdida de interés en actividades y pasatiempos. Si antes solía llamar a mis amigas, ahora no los llamo. Si antes solía, no sé, salirme al parque, pues ahora se sale poco. Pero cuando lo hacías, o tejer, o ver un programa, ahora eso ya no te llama la atención, perdiste el interés. Dificultad para concentrarte, recordar detalles, tomar decisiones, no lo puedes hacer, te es muy difícil, es un mundo. No lo puedes hacer. Pregúntate, ¿qué me está pasando? ¿Por qué no puedo tomar decisiones? ¿Por qué no puedo concentrarme cuando leo un libro o cuando tengo que hacer algo? Insomnio, voy a dormir, no puedo dormir. O duermo 2 horas, 2 de la mañana me despierto y no puedo dormir, ya amanece y esa es otra frustración. Despertar muy temprano o dormir demasiado. Me siento totalmente sin energía y lo que es duermo. Llega un momento que ya no sé ni qué día es, no me he cambiado, no me he bañado, no hice todos mis aseos personales. Comer excesivamente o perder el apetito, que es otra de los síntomas. Pensamientos suicidas o intentos de suicidio. ¿Cuántas veces de alguna manera has intentado dormir y te has tomado pastillas que de repente ya te han recetado, pensando así dormir mejor? Dolores y malestares persistentes, dolores de cabeza, cólicos, problemas digestivos, que no se alivian ni con el tratamiento. Mal humor, hostilidad, ¿no? Luego me siento sola, pero yo mismo rechazo a todo mi entorno. Siempre respondo de mal humor, de mala manera. No tengo tranquilidad para nada. Entonces, como recurro a todos esos síntomas, mejor me quedo encerrada, a veces llorando o mirando el techo, pero tampoco hago nada para salir de eso. ¿Cuáles son los tipos de manifestaciones que se van a presentar? Alteraciones del comportamiento, que tenemos bajo rendimiento. Enlentecimiento, que es una inhibición psicomotora. Agitación y aislamiento. Es muy importante tener presente estas alteraciones del comportamiento a diario. Si no somos nosotros, puede ser alguien cercano a nosotros. Podemos ser más observadores. Alteraciones de los ritmos vitales. ¿Qué ritmo se altera? Los ritmos circadianos, que son frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, ¿sí? Frecuencia de oxigenación. Los ciclos menstruales. ¿Me viene con tanto dolor o me viene poquísimo? Las alteraciones por estaciones. En verano me pongo más alegre, en invierno me pongo triste y en otoño más amarga o colérica. Son estacionales. Influencia climatológica, si llueve estoy triste. O sea, me voy al ritmo del clima también y los ritmos propios que tenemos, ¿no? Las alteraciones del pensamiento, indecisiones, no sé ni qué ropa ponerme, saco una y otra, ya me pasé 1 hora buscando qué blusa voy a ponerme y sigo sin tomar una decisión. Las preocupaciones, o bien estoy de un extremo a otro extremo, nunca soy flexible, no encuentro un punto de equilibrio, tengo una visión negativa del mundo, no hay nada bueno para mí, todo es malo. Pesimismo, a toda situación o comentario, yo siempre le pongo la carga pesimista. Y si te va a pasar algo, no viajes. Y si te contagias, no salgas. Mira, acaban de dar nuevas ordenanzas.
pérdida de interés, o sea, lo hemos visto, pérdida de la autoestima. Este tipo de personas están a merced, puede ser de un maltratador, pueden ser a merced de una persona que les manipula, porque no tienen la autoestima de plantarse y tomar decisiones propias. Un desánimo y desventura. Ese desánimo me lleva, como les decía, a no saber qué día estoy. Duermo todo el día, no me he bañado, no me he acicalado, ni siquiera tengo mis horarios normales para alimentarme. Es un desorden, es un caos total. Las ideas de culpa es una guerra total a nivel mental. Me culpo de todo. Y si alguien me dice algo, ves, tenías razón, es mi culpa. Todo te culpa. Tienes una idea de una percepción que tú te las creas y que pones que los demás son así. Ideas de rutina, ideas de incapacidad. No suelo ser capaz para nada. Al final, ¿qué me queda? Ideación de suicida. El depresivo, su último eslabón es eso, el suicidio. Vamos, la depresión asistida. Del 10 al 20% de las personas que van al médico general, medicina general, son depresivos. Se ha visto en medicina general que las personas van porque le duele la uña, porque le duele el estómago, porque le duele la cabeza, ahora le duele la rodilla, el dolor migra. ¿Se han dado cuenta? Y si les falta, han conversado con el paciente anterior y se los prestan el dolor. Pero algo tiene que dolerles. Y si el médico le dice, señora, usted está sana, ese es mal médico. El 25% de la gente que presenta problemas de depresión acude a recibir atención en un centro de salud. Ahí estamos bien. Pero el 80% de los suicidas son a causa de la depresión y no reciben tratamiento correcto. Se tiran del puente, se toman pastillas. Ahí tengo una persona embarazada que se quiso matar, se tomó 100 pastillas de alprazolam, intentó otra vez suicidarse, la soga se le rompió. Y decíamos, ¿por qué llegar a ese nivel? Porque no tienen tratamiento. El 50% de los pacientes que ve a un psiquiatra son depresivos y el 55% no advierten la enfermedad y no le prestan atención. No, yo sola me sano, yo me conozco, yo no estoy mal, no necesito médico. Inclusive, hace poco vi a una jovencita de 30 años que acabó su profesión y 3 veces pues intentó realizar sus prácticas profesionales sin lograrlo. Y bueno, entró en un cuadro depresivo, pero de un cuadro entre depresión y ansiedad, ¿no? Es una mezcla de patologías que ella presenta. Y todo lo contrario, pues ella no advierte su enfermedad y no lo admite sobre todo. No admite ayuda. Todo lo contrario, es a la inversa. Ella te cuestiona, ella te pregunta y ella te dice que tú eres la paciente, no ella. Entonces, esos son los pacientes que no admiten que necesitan ayuda. El 80% de los depresivos no reciben un tratamiento correcto. ¿Por qué no reciben un tratamiento correcto? Porque están consultando a la vecina, a la amiga, que tomas tú, que te hizo bien a ti, y eso tomo yo. Y eso no es lo correcto. Del 20 al 30% de las depresiones responden mal a los tratamientos. ¿Por qué responden mal? ¿El médico les receta mal, les indica mal? No, señor. Simplemente yo no hago caso a los horarios y dosis que el médico me indica. Tomo cuando se me da la gana. En otras me olvido. El 20% se da cuenta que necesita atención, pero no hace nada al respecto. Sufro, lloro, pataleo, soy la víctima, como dice la propaganda, pero tampoco quiero cambiar y tampoco hago nada para mejorar. La depresión afecta al 11% de los adolescentes. Mucho cuidado con los adolescentes, que hoy tenemos más facilidad de estar más en contacto y observarles más a los chicos.
Del 20 al 26% de los jóvenes presentan sintomatología depresiva leve o moderada, especialmente los que tienen enfermedades crónicas preexistentes. ¿Cuáles son las causas? Vamos a ver qué nos origina, qué nos lleva a tener estos trastornos. Uno puede ser una carga del 20% familiar, puede tener antecedentes familiares. Hay que revisar un poquito ahí nuestros indicios familiares. El 18% es laboral, pérdida de trabajo, no me han subido el sueldo, me han recortado el sueldo, o estoy con miedo a que me voten. ¿Sí? El 13% lo social, ya no me reúno, ya no tengo las reuniones amicales, sociales, o de repente me siento discriminado en ese aspecto. El 12% es el propio carácter. ¿Cuál es mi carácter que me lleva también a tener estos, ¿no? A caer en estos episodios? El 10% de otras enfermedades pueden ser como accidentes cerebrovascular, el ACV, los ataques al corazón, el mismo cáncer y otras enfermedades crónicas como la tuberculosis. El cáncer, por ejemplo, para hacer una ayuda oncológica a estos pacientes, es reanimarles. No les vas a mentir, pero sí les vas a levantar el ánimo desde la perspectiva del paciente que ellos quieren encontrar en uno. Porque si le dicen, mira, no hay nada por hacer y hacerte su cuadro porque ya usted hizo metástasis, no, pues, eso no es ayudar. Inclusive tengo una hermana con metástasis al cáncer de mamas, pero ella, como le digo a ella, mira, me alegro de verte cada día y me encanta, ¿sabes por qué? Porque te veo que te levantas, sé que tienes dolores, sé que quizás no quisieras levantarte, pero te levantas, preparas el desayuno porque es parte de ti, tú eres eso, tú eres acción, tú eres activo. Y qué bueno que des esos ejemplos, porque creo que cuando te vas a tus consultas, tú debes ser la mejor paciente que está viviendo su cuadro, a comparación de otros que se están abandonando. Y me empieza a narrar pues sus historias, sí, que el doctor me felicita, que no parezco una paciente oncológica. Ve, le digo, eso me agrada, me encanta y lo voy a poner en la exposición. ¿Viste? Entonces, depende del diálogo que nosotros mantenemos con los pacientes, sea quien sea. El 5% puede ser por problemas económicos. Se ha visto en muchos casos que por problemas económicos muchos se han suicidado, no han podido soportar la situación. Y otros se hunden en una total y fatal depresión. El 13% de los niños son con rasgos anómalos, que según Q, y el 33% de los escolares y adolescentes que tienen sus propios problemas, que lo menciona Albert y Beck, que son los problemas de ansiedad y depresión. El 6,8% de chicos de 16 a 19 años lo ve Levy en 1989 trabajando con la baja autoestima. Hablar de la muerte o hacer expresiones como, por ejemplo, nadie me quiere, mi vida no tiene sentido, no sirvo para nada, ¿para qué voy a vivir? Pues son expresiones que simplemente están invitando a la muerte. Te están diciendo, estoy a punto de. La pérdida de seres queridos también es una causa que nos puede llevar a la depresión. Las humillaciones o discriminaciones raciales. No todos tenemos la capacidad resiliente de modificar una agresión o una humillación. La violencia familiar, una constante violencia familiar va a terminar en una depresión crónica. De 20 personas con episodio depresivo, una intenta suicidarse. Y de 20 intentos de suicidio, uno llega a realizar. No nos alarmemos, pero sí tomemos en cuenta muchas de estas cosas. Vamos a ir un poquito más allá. Los médicos, después de todo, necesitan atención psicológica. No solamente los médicos, los empresarios, los gerentes, los militares, todo. Ahora en pandemia, si yo hubiera grabado, les tendría ahí inédito. Lloraban. El momento de que no sabías ni cómo combatir el COVID. Adiós uniforme, adiós lo que soy, simplemente mi pensamiento me lleva a que me voy a morir.
Y eso les llevaba a llorar. Y yo les invitaba a los policías, a los de la Marina, pues lloren, no hay testigos acá, no hay cámaras que te estén filmando. Dale rienda suelta a esa emoción que es real, te da miedo, ¿verdad? Y obviamente porque eres ser humano y nadie quiere irse. Eso es real, eso no quiere, es un estado de depresión, no es un trastorno. ¿Cuántas veces pensó en renunciar a la medicina durante tu formación? Por algún problema que has tenido, o porque de repente este mes no has podido pagar, o porque tú le has visto preocupada a tus padres, has dicho mejor no. ¿Alguna vez se sintió frustrado por no poder ayudar a un paciente? Sí, quizás sí, ¿no? Porque no siempre vamos a poder estar en el momento oportuno para ayudar a ese paciente y lo conocías. ¿Ha tenido problemas económicos que lo han orillado a conseguir más de un trabajo? O sea, tengo 1, 2, 3 trabajos, entonces, ¿qué pasa? No duermo bien, no como bien, no descanso, estoy sumamente agotada y encima tengo que estudiar. ¿Cuántas horas continuas y no pagadas has trabajado? ¿Cuántos médicos hacen turnos de más de 24 horas continuas? ¿Cuántos cirujanos han operado después de estar despiertos durante más de 24 horas? O después de un ocupado fin de semana de guardia. El que ha hecho guardia, ¿cómo está al día siguiente? Puede rendir si es más joven, pero ¿cómo está? A la larga pasan los tiempos, los años, los meses. ¿Cómo va a estar tu cuerpo? El cuerpo empieza como a temblar. Estás que buscas café por todos lados para despertar a tu cerebro. ¿Alguna vez pensó en el suicidio como única salida a sus problemas? Es para pensarlo, porque de cada 4 médicos ha tenido pensamientos suicidios y de cada 50 médicos han tenido intentos de suicidio y de cada 5 médicos han sido diagnosticados o tienen tratamiento por depresión. La medicina es una profesión maravillosa. A mí me encanta y les felicito, chicos, que están estudiando medicina, pero no se informan, no informan a todos los aspirantes sobre los riesgos reales de una educación médica y una carrera y todo lo que ello conlleva, pues el estilo de vida, el tiempo invertido, el sacrificio que los ponen, altas exigencias y la actual falta de respeto a la profesión por los pacientes han convertido a la medicina en un trabajo mucho menos deseable, ¿cierto? Si atiendes a mi paciente y le salvaste, eres buen médico, y si murió, eres mal médico, mata sanos, te dicen. La formación de un médico es de ¿cuántos años? ¿6? ¿15? Y durante los cuales la familia se endeuda para sostener esa carrera cara. Sacrificamos nuestra vida personal. No tengo tiempo con mis amigos, no tengo tiempo no sé, de irme a la playa, de irme de viaje. No, porque estoy pagando y tengo que aprovechar. Renunciamos a nuestra juventud. ¿Se han dado cuenta? ¿Cuántas horas estás estudiando ahí ahora? Porque estás joven. Aprovechate y te dice, pero estás renunciando a tu juventud. Con eso te digo, no te estoy diciendo que está mal. Para convertirte en un buen médico. No por el dinero, ojo, sino porque queremos ayudar a la gente. Muy cierto, ¿verdad? ¿O lo estás haciendo por dinero? No creo. Todos los médicos y estudiantes de medicina que conozco fueron motivados a ingresar a la carrera para ayudar a la gente, porque tienen un corazón noble, porque tienen un corazón de mucha solidaridad. Se esfuerzan por dar lo mejor a los pacientes. Y aún así, tienes que escuchar durante la formación a nuestros colegas decir, eres débil, que matamos, mata sano, ¿no? Matamos a los pacientes. Entonces, vas sumiendo eso en una depresión que va a llevar a un índice del 27,2% de depresión, 11,1% de ideas suicidas.
nadie se libra de estos síntomas o trastornos. Pero ya ahora sabemos las consecuencias o las causas. ¿Por qué los médicos tienden a suicidarse? O las personas común y corriente. Hablando en la medicina, los médicos se pueden presentar una mujer por cada 7 hombres. En métodos muy letales. Una mujer por cada 7 hombres. Intenta eso. Por ejemplo, tenemos los anestesiólogos. Tienen un mayor riesgo. El 70% de las personas que intentan suicidarse tomaron la decisión de 1 hora antes del intento. Y el 24% tomó la decisión 5 minutos antes del intento. Las condiciones inhumanas del trabajo, como el hostigamiento laboral, mata a los médicos, la sobrecarga de trabajo, la falta de recursos en los hospitales, te las tienes que ingeniar. Cuando te dicen, no hay, pues no hay material, no hay medicina, te las ingenias. La atención médica en un sistema estatal, dan numerosos cuadros de burnout, depresión y suicidio. Muchos médicos eligen morir en el lugar donde han sido emocionalmente investidos y heridos. Los doctores felices, los médicos amantes de las bromas, los que siempre están risueños, sufren en silencio también. Los familiares de médicos que se suicidaron corren un alto riesgo de suicidio también. Las muertes de pacientes lastiman a los médicos. Son seres humanos, claro que sienten. Los médicos nunca pueden perdonarse a sí mismos por perder un paciente. Y el suicidio viene a ser su autocastigo. Las acusaciones por negligencia son tan devastadoras. Hay algunos que sí son humanos, y hay algunos, tanto médicos como enfermeras de cualquier otra rama, que no reconocen, no saben abordar un tema o un error también involuntario que puede pasar. No somos perfectos. Cuando los médicos cometen errores, se les avergüenza públicamente en los tribunales. Dime, en las televisiones, en los periódicos. Dime que si no va a sufrir una agonía total esta persona. ¿A dónde le estamos orillando a esta persona? ¿Acaso el título te quita ser un ser humano? ¿Cuántos de ustedes han perdido un colega por suicidio? Un compañero de estudios, un amigo. La intimidación, las novatadas, la falta de sueño, el aumento de riesgo suicidio. Trabajar sin parar durante 32 horas. Bajo la presión de tus superiores y el temor a no cometer error. Van a ocasionar alucinaciones, convulsiones, depresiones, falta de sueño. Culpar a los médicos aumenta los suicidios. Se debe considerar el impacto de las palabras de sus superiores y de los pacientes. Los médicos que necesitan ayuda no lo buscan. ¿Sabían por qué? Porque temen que la atención de salud mental no sea confidencial. Y sí ha pasado. Rompemos la ética profesional y eso no debe pasar, por miedo a perder su trabajo también y la participación en el papel institucional. Si a ustedes como alumnos les ven salir del consultorio psicológico, ¿no se van a reír tus compañeros o no se han reído? Entonces, ¿qué lo haces? Medio como a escondidas, para que no se burlen, para que no te tilden de loco. ¿Y quién dice que ir al psicólogo es porque estoy loco? Muchos cursan con ansiedad, burnout, depresión y no solucionan su problema. ¿Saben por qué? Porque no lo reconocen, por temor a ser señalados, relegados y desprestigiados. Tú no eres capaz de darte un cargo importante porque estás con la psicóloga o estás en tratamiento psiquiátrico. Hay que saber diferenciar las cosas. La salud mental de los profesionales de la salud, paramédicos, van a enfermar y muchos a veces ocultan por muchas razones.
Algunos médicos desarrollan un trastorno de estrés postraumático en el trabajo, como por ejemplo ciertas especialidades como de urgencia, cirugía general, traumatología, que los exigen el trabajo es alto, el campo de acción incluye escenarios a veces hostiles, ¿no? Hablamos de estos escenarios donde son maltratados los profesionales. No hay tiempo para nuestro propio dolor. ¿Has escuchado alguna vez esa expresión? No hay tiempo para nuestro propio dolor. Como todos los seres humanos, nos divorciamos, nos separamos, hemos sufrido de repente humillación. En tu trabajo eres el médico o el profesional y en tu casa eres el ser humano común y corriente. Tenemos batallas por las custodias de los hijos, muertes de nuestros familiares. Trabajas 60, 80 o más horas por semana, inmerso en un dolor de nuestros pacientes. A veces no tienes tiempo para lidiar con ese dolor. Los problemas familiares y conyugales van orillándote al suicidio. Desde ya tienes la depresión, porque va pasando días, semanas, meses, no lo cuentas, simplemente lo sientes y lo callas. No comprendes la seriedad de este trastorno ni de la profesión. No esperes que tu pareja, que no es del área de salud, te comprenda, te entienda, si tú no hablas. Pero también tenemos otros antecedentes, las heridas ocasionadas en la infancia, problemas familiares que puedes tener si eres soltero, vives con tus padres, padres que discuten, que dicen no tengo plata, ya no, ¿cómo voy a pagar? Y tú escuchas todo eso. Luego te dicen, tú tienes que ser médico, para eso me sacrifico, tienes que ser. Entonces tú eres médico porque tus papás invirtieron, porque tus papás te obligaron, volviéndote un ser tan vulnerable. Bueno, llegamos al tipo de depresión. Vamos a ver los tipos de depresión que se pueden presentar. Tenemos el trastorno depresivo recurrente. Se caracteriza por repetidos episodios de depresión. Hay estados de ánimo deprimido, pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar, reducción de la energía que produce una disminución de las actividades. ¿Cuánto? Por un mínimo de 2 semanas. Trastorno afectivo bipolar. Su característica es episodios maníacos depresivos, separados por intervalo con un estado de ánimo normal, aparentemente normal. Estado de ánimo elevado o irritable. Es una hiperactividad, autoestima excesiva y disminución de las necesidades de dormir. Puedo pasar toda la noche sin dormir. O mañana puedo dormir todo el día. O sea, es ambivalente, va cambiando. El trastorno depresivo mayor, este es un trastorno de humor heterogéneo clínicamente. Tiene un curso episódico con tendencia a la recurrencia. Su diagnóstico se basa en criterios puramente descriptivos, sin implicaciones etiológicas. Humor disfórico. Se caracteriza por una emoción desagradable o molesta, como la tristeza, que es un estado de ánimo depresivo. Tenemos el trastorno distímico o la distemia. En el término del DSM-4 y el CIE-10, lo utiliza como un prototipo de depresión crónica. Las diferencias como la depresión mayor son intensas y su duración más que categoriales vienen a ser prácticas habituales al doble diagnóstico de un mismo paciente. Se estima que el 20 al 30% de los pacientes con estos trastornos depresivo mayor cumplen los criterios de trastorno distímico, una combinación que se denomina depresión doble. Un 40% de los pacientes con trastorno distímico cumplen un criterio de depresión mayor en algún momento de la evolución. Como les repito, puedes empezar con un trastorno leve y esto puede ir trastornándose a más. Pero estos son los más conocidos. Acá les presento
una anamnesis dirigida a la búsqueda de sintomatología depresiva. No es todo el panorama, pero quiera algunas más resaltantes. En los aspectos de valorar, ¿cómo vamos a valorar? Lo hacemos por medio de, según las áreas. Por ejemplo, ánimo depresivo, las preguntas sugeridas, ¿cómo has estado? ¿Cómo ha estado su ánimo últimamente? ¿Se ha sentido irritable, triste, depresivo o desesperanzado? Aedonia. ¿Ha perdido interés en sus actividades habituales? ¿Obtiene menos placer en cosas con las que solía disfrutar? Pérdida de energía. ¿Se cansa con facilidad? ¿Se siente con menos energía? ¿Cambio de peso o de apetito? ¿Ha tenido algún cambio en el peso o en el apetito? ¿Aumento o descenso en las actividades psicomotoras? ¿Se ha sentido inquieto, intranquilo, no ha podido mantenerse quieto ni un instante? ¿Se siente enlentecido como cámara lenta o pesado? Sentimiento de culpa o inutilidad. ¿Se siente culpable? ¿O se culpa por las cosas? Alteraciones del sueño. ¿Duerme bien? ¿No puede dormir? ¿Por qué? Esfera sociofamiliar. ¿Cómo van las cosas en casa, en el trabajo? ¿Hay algo que le preocupa? Pérdida de concentración. ¿Le cuesta concentrarse? ¿Le cuesta más tomar decisiones que antes? Es necesario plantearnos y hacernos estas preguntas. Repasemos con sinceridad y cada uno seamos honestos con nuestras respuestas, cualquiera que sea tu respuesta. La honestidad, ante todo, es para tu propio bienestar. Las manifestaciones de la depresión en la salud vocal. Ustedes se han dado cuenta que las personas depresivas van a presentar, se asocia a un dolor facial. Siempre están recogiéndose como que la mandíbula, la cara que les duele. Tienen también una asociación con el síndrome de la boca urente. También tienen el problema de la halitosis. Algunos fármacos antidepresivos van a provocar hipocialgia y serostomía, incluyendo que el nivel de caries y el estado periodontal. Porque hay descuido, un descuido general. Es frecuente el descuido de la higiene oral. Cuando tú tienes un paciente con depresión, tiene una halitosis severa. El cuerpo mismo también expele un humor muy denso. Mayor frecuencia de candidiasis oral en pacientes con depresión. Tiene una tendencia a una dieta cariogénica. Aparición de caries agresivas. Y todo eso se presenta, esas manifestaciones, porque nosotros nos abandonamos. El paciente se abandona. Medidas a considerar, y es muy necesario que consideremos estas medidas. Debemos realizar una correcta, como profesionales, anamnesis, identificando los fármacos que el paciente consume. Esto nos va a llevar en caso de que el fármaco consumido provoque alguna alteración severa, para recomendar realizar una interconsulta con el médico o el psiquiatra tratante. Es necesario evaluar la actitud del paciente frente al tratamiento y trabajar en la adherencia a este, considerando su tratamiento. Acá se recomienda mucha comunicación con el psiquiatra tratante si es que están en el mismo centro médico u hospital, por medio de interconsultas para obtener mayor información sobre el cuadro depresivo del paciente. Familiares que llevan a sus familias a este tratamiento deben estar muy atentos y preguntar al médico. Resulta importante, un ratito. Resulta importante y desafiante trabajar
en la motivación del paciente y en el cuidado de su salud bucal. Vamos a instaurar un plan preventivo para disminuir la incidencia de caries. En este caso, se les recomienda a los familiares, padres o hermanos que estén a cargo viviendo juntos, que se hagan un poquito más de cargo para estar sumamente vigilantes con estos pacientes depresivos. Considerar las medidas adicionales de flúor según el riesgo que presenta el paciente. La utilización de estimulantes de las secreciones salivales en caso de tenerlas, ¿no? Tener presente las interacciones farmacológicas entre los vasoconstrictores de las anestesias locales, como los antidepresivos. Todo hay que tener presente. Al odontólogo también tenemos que decirle qué medicamento consume ese paciente y estar siempre en observación. No podemos dejar al paciente abandonado. Las personas que padecen un problema de depresión o depresión ansioso recibirá el tratamiento específico según sea su característica. Por ejemplo, el tratamiento psicológico puede ser efectivo cuando la persona tiene una depresión leve. En caso de depresión moderada o severa, la persona va a experimentar un notable alivio con medicamentos, tratamiento combinado y apoyo psicológico o psicoterapia. Cuando se usan medicamentos para la depresión, estos deben ser cuidadosamente supervisados por el médico tratante y el familiar que lo acompañe. En algunas personas, los antidepresivos pueden causar efectos secundarios leves o temporales, pero no son molestos. Si se presenta alguna reacción inusual que interfiere con el funcionamiento normal, es necesario avisar inmediatamente al médico tratante. Nunca combinar los medicamentos recetados o prestarse recetas de otras personas. Cualquier profesional de la salud, sea dentista, psicólogo, psiquiatra, medicina general, debe saber qué medicina toma el paciente. Algunas sustancias como el alcohol y las drogas pueden reducir la efectividad de la medicina. Mucho cuidado. Algunos pacientes con depresión o depresión ansiosa toman más de una medicina o medicamento, ya que tienen una serie de síntomas. Estas personas toman para la presión, toman para la agitación, toman para la ansiedad, toman para el sueño, toman para los dolores, toman para la gastritis, toman para todo. Al final ya no saben qué van a tomar. Es muy importante una supervigilancia del familiar con tu paciente. El tratamiento que le brindamos dependiendo del diagnóstico. El tratamiento puede ser farmacológico, psicoterapias, terapias de electroconvulsivas, que últimamente no es mucho, la luminoterapia, la combinación de ellos. Entre los fármacos depresivos tiene que ser el mismo médico, el psiquiatra que lo recomienda. Las psicoterapias que lo realizamos los psicólogos es una ayuda de enseñar nuevas formas de pensar y comportarse. Cuando el paciente ha encontrado su calma, no cuando el paciente esté alterado. Cambiar los hábitos que puedan contribuir a la depresión. Escucharle y no hacerle callar, pero nunca permitir que él te lleve a su mundo. Buscar siempre el punto de equilibrio y ayudar a entender y a solucionar esas relaciones, esas situaciones difíciles que él no puede manejar. En los adultos que sufren un episodio depresivo o depresión y responden bien al tratamiento inicial con antidepresores, estos no deben suspender antes de transcurrido entre 9 y 12 meses de la recuperación o según criterio médico. Una de las prevenciones que siempre orientamos es los hábitos de vida. Hábitos saludables puede ayudar a prevenir la depresión y disminuir las posibilidades que se presentan de nuevo. La psicoterapia es una ayuda en momentos de aflicción, estrés o desánimo. La terapia de la familia, grupo familiar, puede ayudar a los adolescentes que se sienten deprimidos. En este caso de la pandemia, hice muchas terapias de duelo para poder entrar a un mundo que no acepto. No es fácil aceptar que un familiar en esta época muera por el COVID o muera por otra situación. Normalmente el ser humano
capacidades de rechazar. Y esa falta de aceptación le lleva a un dolor permanente, a un reclamo permanente y a un sufrimiento inagotable. Y no solamente es él, sino es toda la familia. Entonces es necesario hacer terapias de duelo donde vamos a dar un proceso y un agradecimiento para soltar este dolor que solamente me da frustración, mas no me hace feliz. No quiere decir que vas a olvidar a tu familiar, vas a ocuparte de ti y cada cosa en su lugar, en su sitio. La psicoterapia y antidepresivos pueden reducir la probabilidad de recurrencia para no recurrir en los mismos síntomas, en los mismos malestares. Mantener mucho el contacto cercano con otras personas. Eso es muy importante para prevenir la depresión. Sobre todo, busca ayuda, no te quedes callado. Así no quieras hablar, alguien va a ver a tu lado que sí puedes decir, mira, me siento así, necesito esto, pero no soy capaz de decirlo, de hablarlo. Yo te puedo decir, permíteme ponerle color a tus días. Muchas gracias. Espero que esta ponencia haya servido en este día 13 de enero que se celebra la lucha contra la depresión. Siquiera un poquito me has permitido ponerle color a tus días. Gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora, por tomarse el tiempo de un tiempito para hacer esta ponencia sobre este tema tan importante. Creo que ya a todos los participantes les ha quedado claro y nos ha ayudado a comprender mejor lo que es la depresión. Sé que usted tiene un currículum muy grande y se le agradece y se le admira por eso. También quisiera decir... gracias, doctora. Ahorita vamos a enviar el post-test a los participantes y va a estar el nombre de todos los que han hecho el pretest. Qué bueno, qué bueno. ¿Alguna pregunta que quieran realizar de repente? Doctora, creo que ha quedado claro. No hay preguntas. Aquí le envían saludos desde República Dominicana. ¡Wow! Gracias. Gracias. Una pregunta que nos dice, ¿nos podría brindar las líneas de ayuda para las personas con depresión? Claro, yo te los envío y tú los remites, ¿está bien? Sí, doctora, no se preocupe. Me lo reenvía y en el grupo de WhatsApp que tenemos sobre esta ponencia yo se los reenvío, no se preocupen. Ok, gracias.